Buenas, nuevamente en una entrevista en Lamparia, luego de N años en Lamparia nuevamente, y estamos ahora con Marco Vinelli, quien es el coordinador del plan de gobierno de Fuerza Popular, él es economista, y con él, en fin, vamos a hablar pues del plan de gobierno de Fuerza Popular, justamente. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jaime, un gusto estar acá. Bienvenido pues, a Lamparia. Gracias. Bueno, hay claramente una disyuntiva en esta elección, ¿no? O escogemos una opción que puede hacer retroceder al país, empobrecer al país por el tipo de política que está planteando, o escogemos la otra, que es la de Fuerza Popular, evidentemente, que permitiría retomar tasas altas de crecimiento, si es que, bueno, que de hecho supone que se completaría la promesa de la estabilidad política, pero se requerirían reformas también, ¿no? Reformas estructurales para, digamos, destrabar el país, para poder crecer realmente a tasas altas. Los precios de los minerales están, son fabulosos en buena cuenta. Con esos precios deberíamos estar creciendo, pues yo no sé, 8% al año, reduciendo la pobreza 4 o 5 puntos por año. Es algo que se podría hacer, pero para eso... ¿qué es lo que hay que hacer para poder crecer a esas tasas altas? ¿Qué reformas hay que introducir? ¿Qué es lo que plantean ustedes? Sí, Jaime, a ver, nuestro plan se llama Perú con Orden, y lo que hay que hacer, hay que recuperar un poco el orden que se ha perdido, ¿no? Y nosotros tenemos 3 pilares. El primer pilar es el tema de la seguridad, evidentemente. La seguridad es un flagelo que ataca a todos los sectores, ya sea el sector público o sector privado, del más grande hasta el más pequeño. Uh-huh. Y para eso nuestro plan es muy agresivo respecto a cómo enfrentar la seguridad. La policía, las Fuerzas Armadas tienen que entrar a la cancha para combatir con inteligencia y con equipamiento los problemas de inseguridad que hay en el país. Hay un tema serio con las extorsiones, es el gran enemigo, digamos, del pueblo, además de la gente digamos, de menores ingresos. Efectivamente. No hay solución hasta el momento para eso. ¿Qué están planteando? Nosotros estamos planteando comandos conjuntos entre policía y Fuerza Armada, donde la Fuerza Armada lleve el liderazgo directamente y que pueda entrar en estas zonas en donde hay alto índice de peligrosidad para poder combatir la criminalidad. La extorsión no es visible, no es un delincuente que está en la calle, es a través de WhatsApp. ¿Qué tienen que ver las Fuerzas Armadas en eso? No necesariamente, porque el cubro de cupos te deja la granada en la puerta, te deja algún mensaje en los taxis, en los buses, que eso sí es evidente y eso es tangible, y lo que hay que poder hacer es perseguirlos. Pero eso tiene que venir acompañado de inteligencia, como te decía al inicio, porque cuando combatimos el terrorismo en los 90, el factor principal o diferenciador fue la inteligencia que se aplicó. Entonces acá también vamos a aplicar la inteligencia y la fuerza para poder capturarlo. Pero eso es una primera fase nomás, porque después viene la de el juzgamiento y encarcelamiento. Ahí creemos que hay mucha filtración en este momento, y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el INPE. Las cárceles del Perú van a ser administradas temporalmente por las Fuerzas Armadas, 6 meses aproximadamente, para poder cortar toda la comunicación de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro durante ese periodo. Y una reforma de justicia en el medio. Reforma de justicia en el medio, porque hoy día de cada 10.000 extorsiones que se denuncian, solo 5 llegan a sentencia. Hay una impunidad total, los criminales creen que no les pasa nada, la población siente mucho temor. Entonces creo que hay que combatir en los 3 niveles o en las 3 fases para poder acabar con estos. ¿Y esa reforma de la justicia cómo la van a hacer? Vamos a convocar a los poderes del Estado, el legislativo, el mismo poder judicial y el poder ejecutivo, para poder hacer la reforma en conjunto, ¿no? No va a ser de arriba hacia abajo, sino va a ser trabajada directamente con los 3 poderes del Estado y algunos otros participantes adicionales. Pero creemos que el Perú necesita una reforma de justicia hoy día rápidamente, ¿no? En paralelo están las unidades de flagrancia. Esas unidades de flagrancia que son una buena idea, pero no están totalmente equipadas. Hoy día, para pasar el médico legista, por ejemplo, no la tienen.
Entonces necesitamos tener unidades de flagrancia que tengan los equipamientos como el médico legista para que todo el proceso sea ahí. Que tengan un pequeño laboratorio. Un pequeño laboratorio. Balística. Exactamente. Por ejemplo, nos contaban que la unidad de flagrancia que esté en Sullana, para poder hacer el dosaje al criminal, tienen que llevarse hasta Piura. Y más o menos 1 hora. Y en esa hora tú sabes que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Igual sucede en Lima, con las unidades de flagrancia que hay en Lima. Por eso tienen que estar equipadas con estas unidades de laboratorio de criminalística y con los temas de médico legista para que el proceso pase mucho más rápido. Ahora, a nivel macro, judicial, digamos, se requiere algo similar a las unidades de flagrancia para procesar, por ejemplo, las extorsiones y estos delitos mayores. Es decir, lo que está faltando es que no hay coordinación efectiva entre policía, Ministerio Público y Poder Judicial. No hay interoperabilidad, se demoran muchísimo las decisiones. Esto debería ser pues una cosa inmediata al estilo de la unidad de flagrancia. Sí. ¿Cómo van a hacer para resolver eso? Hay un proyecto ahí de digitalización de todos estos documentos que busca que sea mucho más rápido e inclusive quieren incorporar o se desea incorporar inteligencia artificial para encontrar desviaciones. ¿Qué quiere decir desviaciones? Que si un juez tomó una decisión respecto a un crimen, no puede después de 2 o 3 años venir otro y cambiar la decisión, ¿no? Debería que mantenerse, ¿no? Entonces, sí, hay que utilizar la tecnología para ese proceso y si el proyecto está ahí hay que ejecutarlo y hay que implementarlo rápidamente, ¿no? Pero ese es un solo punto, Jaime, respecto al tema de recuperar este crecimiento. El segundo punto es recuperar el orden en el Estado. El Estado se ha convertido en un Estado persecutor, se ha convertido en un Estado que agobia también al sector privado de todos los tamaños, grande, pequeño y mediano. Y lo que planteamos ahí es una simplificación administrativa de todos los procesos que tengamos. Hay procesos que son redundantes, hay procesos que tienen observación de la observación, hay procesos que no tienen fecha de respuesta y el sector privado manda su documento y le responde después de varios meses o varias semanas o meses inclusive. Entonces todas esas cosas hay que cambiarlo, hay que acotarlo para que el sector privado tenga respuesta más rápido y para que pueda decidir su inversión mucho más rápida. Nosotros creemos que para crecer en términos económicos, la inversión privada es la que mueve la aguja. Es el 80% de la inversión de este país. Y si no le damos las facilidades, no vamos a poder crecer al ritmo que tú decías. Por eso creemos en una reforma rápida de simplificación administrativa, de tal manera que el sector privado se sienta confiado. ¿Cómo la van a ejecutar? Vamos a, de ganar, pediremos facultades rápidamente para poder hacer los recortes. Hay recortes que se hacen a nivel de ley, hay recortes que se hacen a nivel de decreto supremo que son directos, o inclusive hay de resoluciones ministeriales o instructivos en donde está todo este problema o esta repetición de procesos que hay que poder cortarlos de una vez que podamos llegar al gobierno. ¿Es algo parecido a lo que en Argentina están haciendo con el Ministerio de la Desregulación? Es muy parecido a lo que se hizo, pero recordemos lo que hizo Fujimori en los 90. Más bien nosotros nos guiamos por las políticas que se hicieron en los 90, que es que tenemos que hacer fácil la vida al administrado para que ese administrado pueda decidir invertir y que el Estado pueda tener una respuesta más clara y en un corto plazo, ¿no? Creemos que esa simplificación administrativa puede mover muchos recursos rápidamente, pero hay que hacerla efectiva, ¿no? Por ejemplo, se habla de la ventanilla única que hasta el día de hoy no se implementa, por ejemplo. Ahí la decisión viene desde el Ejecutivo del Consejo de Ministros y los ministros deben acatarlo y después los funcionarios deben implementarlo rápidamente. Trazabilidad y minería, que hasta el día de hoy salió la ley y todavía no se ha implementado la trazabilidad, donde varias instituciones se tienen que poner de acuerdo, SUNAT, SUNCAME, Ministerio. Entonces, solo con una decisión y liderazgo fuerte se puede hacer cumplir todas estas medidas y que el sector privado crea finalmente que el Estado va a ser alguien que ayude y que no entorpezca el camino como hasta ahora viene haciéndolo, ¿no? Eso nos lleva al tema de la formalización. Evidentemente, si tú simplificas, desregulas, vas a facilitar la formalización, porque la formalidad, el problema de la formalidad en el Perú es que es demasiado costosa, demasiado cara, demasiado asfixiante, ¿no es cierto? Claro, si tú liberas eso, restableces la libertad económica, vas a poder formalizar, la gente se va a poder incorporar. Pero en el caso específico de la minería informal, ilegal o informal, digámoslo así,
¿cómo vamos a hacer para formalizar, digamos, si tú formalizas vas a resolver parte importante del problema, ¿no? ¿Cómo haces? Primero hay que decir algo muy claro, ¿no? Minería en áreas naturales protegidas no tiene que haber. Eso está prohibido, eso es ilegal, como tú señalas. Y eso se tiene que combatir directamente, sin ningún temor. Después, minería en donde sí está permitido y que no está formalizada, creo que hay que analizar espacio por espacio. Porque una cosa es la informalidad de Puno, otra es la de Arequipa, otra es la de Patás. Y lo que tenemos que constituir son equipos multidisciplinarios que vayan a estas diferentes realidades, y ahí ejecutaremos algo que los economistas llamamos teoría de incentivos, en donde los incentivos sean a la formalización y haya desincentivos para estar en ese sector informal. Hoy día, por ejemplo, nos dicen, los que se han formalizado nos dicen, no, por las puras me formalicé, porque hoy día que me formalicé me persigue la SUNAT, me persigue la SUCAMI, me persigue la OEFA, me persigue SUNAFIL. Entonces, los que están en el lado informal ven a sus pares formales y dicen, no, yo no quiero que me persiga nadie, y yo sigo en esta situación. ¿Qué van a hacer? Hay que cambiar. Lo que hay que perseguir es el informal, y más bien a los que se formalizan hay que darles el espacio necesario para que puedan trabajar. Y hacer los incentivos, ¿para qué? Para que el mediano, el grande y el pequeño puedan entre ellos convivir, porque si no, no se va a poder solucionar este problema. Y aquel que no se quiera formalizar tiene que salir del sistema. Ahora, un impasse para la formalización es el hecho de que una parte relativamente importante de los informales está en concesiones de terceros. Sí. Y entonces ahí más bien se necesitaría incentivos para que se firmen contratos de explotación. En fin, ¿cuál sería la solución? Pues ese es el tema el más importante, ¿no? Uno de los temas más importantes es ese que tú señales, y creo que hay que poner incentivos para que se firmen los contratos de explotación. Pero hay un tema importante que hay que poder ejecutar, que es que el Congreso saca la ley y el Ejecutivo ejecuta. Y lo que no tenemos hoy día es eso. No tenemos un ejecutivo que ejecute. Tampoco tenemos la ley. La ley MAPE no existe. Y hay que promover la ley MAPE. ¿Ustedes van a llegar con una ley MAPE bajo el brazo? Sí, eso esperamos llegar. Uno. Y segundo, lo que más nos diferencia del resto es que tenemos un ejecutivo que ejecute las cosas. ¿Qué significa que ejecute? Que tome liderazgo. Antes la formalización estaba en las regiones. Hoy día está en el gobierno central, el Ministerio de Energía y Minas. Pero necesitamos un ministro que diga, le voy a dar recursos. Hay 4 personas evaluando todos los expedientes. No va a cumplir nunca. Nunca se va a terminar. Evidentemente se necesita pues un grupo de tarea muy fuerte, ¿no? Exactamente. Una gran decisión política. Es correcto. Y eso es lo que tenemos. Eso es lo que, de acuerdo. Ahora, hay planteamientos en el sentido de que un elemento clave en la formalización son las plantas de tratamiento, las plantas de procesamiento, las plantas de beneficio, como les llaman en la ley, ¿no? Que podrían jugar un rol importantísimo en esto. Pero están bajo la supervisión, la fiscalización de los gobiernos regionales, muchas de ellas, las que están por debajo de cierto nivel en teoría. ¿Eso no debería regresar también al gobierno central? Yo estoy convencido que debería regresar al Ministerio de Energía y Minas, y a partir de ahí hacer la implementación de la famosa trazabilidad. Tanto hacia atrás, origen del mineral, como hacia adelante, hacia donde se comercializa, para poder tener una mejor visualización de lo que está pasando en el territorio. Y entonces, ¿a partir de qué momento es que se, digamos, eliminaría ya el reinfo, o no se va a eliminar nunca? A ver, nosotros lo que queremos es pedir facultades para hacer todos estos cambios y ir avanzando con la formalización lo más rápido que se pueda. El reinfo es un documento que les permite a ellos operar sin llegar a ser formal. Entonces, si después de todas estas facilidades que otorgamos no se formaliza, van a tener que ser retirados. Y para eso no nos va a temblar la mano, ¿no? De acuerdo. Ahora, en la formalización en general de la economía, la desregulación va a funcionar muy bien, pero lo que tiene que ver con la informalidad laboral, que es altísima en el Perú, como sabemos, estamos por encima incluso de nuestro nivel de desarrollo. Ahí veo que no hay en el plan de gobierno de Fuerza Popular, me imagino que por razones políticas, propuestas de revisar profundamente la legislación laboral para hacerla más inclusiva, un poco más flexible, todo el tema de la estabilidad laboral absoluta, que está regida por una sentencia del Tribunal Constitucional, no abordan ese tema.
Sí, no, efectivamente, no tenemos escrito en el plan de gobierno, porque lo que creo que tenemos que hacer al inicio es el fomento de la inversión privada para que esa inversión pueda generar empleo, ¿no? Después, o en paralelo, ir haciendo las reuniones con los sectores correspondientes para ver qué cosas se podemos hacer alguna reforma en ese aspecto, ¿no? Pero la mayor preocupación que tenemos en este momento es que se simplifiquen los procesos, que el sector privado gane confianza y que invierta sus recursos. Bueno, simplificar los procesos en el mundo laboral, en la legislación laboral, en el marco regulatorio laboral. ¿Quién decía que son 2000 páginas de regulaciones en el mundo laboral? Entonces eso necesita, pues, una revisión completa, ¿no? Una revisión profunda. Sí, claro que sí, ¿no? Y hay que analizar punto por punto qué se puede desarrollar ahí, ¿no? Pero, digamos, no obstante esa parte, creo que el país lo que necesita es recuperar la confianza y como te decía, nosotros tenemos una creencia muy fuerte, que es que el sector privado mueve la inversión privada y es la que genera la mayor cantidad de empleos. Entonces hay que poder brindarle esas facilidades para que pueda ejecutar su inversión y generar empleo. De acuerdo. En términos generales, ¿no? Pues el sector privado pequeño, por ejemplo, el emergente, el emprendedor, si no puede formalizar a su trabajo, a sus trabajadores, por el costo de la mano de obra, por el costo de la legislación laboral, más que de la mano de obra, ¿no? Bueno, el salario mínimo también es un tema muchísimo. El salario mínimo está por encima de lo que se paga la mayor cantidad de emprendimientos pequeños, ¿no? Entonces, hay un tema, hay una barrera, digamos, muy difícil de superar para los pequeños. Sí, en caso de las MIPES y las pymes, ahí tenemos un programa en donde ellos puedan adquirir mayor productividad. ¿En qué sentido? Hoy día la productividad de una empresa grande respecto a una MIPE, por ejemplo, hay una diferencia de 14 veces. Entonces hay que cortar esa brecha. ¿Cómo se va a desarrollar eso? Primero con capacitación y asistencia técnica, pero también permitiéndoles que puedan incorporar en sus procesos productivos nueva maquinaria, nuevo equipamiento. A través de algunos incentivos que se puede ejecutar desde el Ejecutivo, valga la redundancia. Y también con un gran programa de acceso a crédito, en donde ellos hoy día, uno de los grandes costos que tienen son accesos a créditos. Y finalmente, que tenemos que reducir los costos logísticos. Eso va a beneficiar a todos, especialmente a los pequeños, ¿no? Y ahí lo que se requiere son carreteras, puentes, pistas que hagan que el costo logístico sea más barato y puedan ellos ganar productividad finalmente. Si ganan productividad, van a poder cubrir todos esos costos que tú señalas. Ahora, hay una propuesta que nació de la sociedad civil, de la Cámara de Comercio de Lima, de Macroconsulta, del Mercú, etcétera, porque plantea simplificar los regímenes laborales y tributarios, es decir, que haya un solo régimen laboral y un solo régimen tributario gradual y progresivo, para evitar los saltos mortales, para evitar que, las empresas que ya llegan al régimen general, pues simplemente prefieren no llegar al régimen general. Entonces eso fomenta la dinamización y no fomenta la formalización. Sí, para fomentar el crecimiento de las empresas y de los emprendimientos y fomentar la formalización, plantean esas escalas graduales y progresivas en lo tributario y en lo laboral. Nosotros creemos precisamente en ese tipo de medidas y vamos a empezar con el tema tributario en esa línea rápidamente, y para ello pediremos facultades para poder modificar el régimen tributario y hacerlo, como tú señalas, progresivo y que no existan estos saltos mortales, ¿no? El trabajador 21 dice que es el más caro en este país. Sí, pues, sí. Imposible, porque a partir de ahí, claro. Exactamente. Sí, pues, entonces, bueno. El otro gran tema, pues, es el Estado, ¿no? Sí. El Estado no funciona, simplemente no funciona. La descentralización ha sido un fracaso. Y claro, ustedes, por lo que veo, están planteando pues buenos servicios públicos y todo lo demás, pero los servicios públicos justamente no están funcionando. ¿Qué van a hacer para que el Estado funcione efectivamente, que dé buenos servicios públicos, que la gente se sienta atendida y todo lo demás? Sí, ahí nuestro tercer pilar es el de desarrollo social, en donde estamos incorporando ahí los temas de educación, los temas de salud, los temas de nutrición,
los temas de alimentación, de vivienda, ¿no? ¿Qué necesitamos ahí? A ver, necesitamos que el Estado se ponga realmente al servicio de la población, ¿no? Y ahí lo que tiene que cambiar y lo que estamos tratando o lo que vamos a hacer es cambiar desde el presidente de la República hacia abajo, en el sentido de que cuál es la actitud frente al administrado. En salud, estamos proponiendo telemedicina universal, por ejemplo, en donde a través de la tecnología se puede atender a todas las personas que tienen alguna dolencia que no es compleja, sin ningún tipo de colas ni restricciones. Luego pasaremos ya a los que tienen las dolencias de mayor complejidad para que pasen a los hospitales, ¿no? Equipar los 8.700 centros de atención primaria para que la gente también se atienda ahí, los que quieren hacerlo de manera presencial. Y la medicina, distribuir y tener almacenes virtuales de tal manera que nos permita y nos diga en dónde está faltando cierta medicina para que pueda ser atendido con rapidez. Lo que tenemos que cambiar es la lógica, cómo está funcionando el Estado hoy día, en donde está partido, funciona MINSA, funciona de salud, y al final nadie atiende a nadie y las personas o pierden la vida en la cola, ¿no? Y eso es lo que hay que atacar. Bueno, pero eso supone pues una reestructuración profunda del sector. Sí. Hay el presupuesto público del sector salud en términos reales ha aumentado como 8 veces desde el año 2000, pero en términos reales también no ha mejorado la atención, muy poco. Así ha mejorado muy poco. Se ha ampliado un poco la cobertura del CIF, pero la calidad es muy mala, porque todo se va en corrupción y todo se va en estas argollas que hay y todo lo demás. Entonces, reestructurar el sector es bien complicado, porque supone una lucha incluso política. ¿Cómo van a hacer para manejar? Es decir, supone cambiar incluso digamos, pasar a esquemas mucho más meritocráticos, esquemas de asociaciones público-privadas. Yo no sé, hay desde la sociedad civil nuevamente están planteando que separar la financiación de la prestación, de modo tal que alguien pueda ir a atenderse a un establecimiento, sea público o privado, y que el financiador, el fondo de financiación pague pues lo que corresponde, digamos, ¿no? Así es. De modo tal que eso se fomentaría competencia en el sector, fomentaría, en fin, no sé. Esos esquemas, no he visto nada de eso en el plan de ustedes. Sí, esos esquemas ya se han utilizado en el país y la idea es poder retomarlos y poder implementarlos, ¿no? En el gobierno del presidente García se implementaron las atenciones en los sectores privados y que funcionó muy bien, pero que después se han descontinuado, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que hay que retomarlos y que la persona pueda, como tú bien señalas, atenderse en un establecimiento privado o público y que el financiador finalmente pague el precio que corresponda, ¿no? Pero eso lo primero que requiere es decisión política, carácter y liderazgo del presidente de la República, para que a partir de ahí y hacia abajo se pueda implementar las cosas. Lo que hemos visto en los últimos 10 años es que no ha habido eso. Inclusive hasta ahora no hay que alguien decía, esta es la política que queremos, ¿no? Y nosotros sí, ese tipo de políticas queremos implementarla, pero no solo en el tema de educación, sino también en el tema de salud, sino también en el tema de educación. Así que sí, nosotros creemos en que la participación del sector privado es sumamente importante para poder hacer este tipo de iniciativas y cambios, ¿no? Por ejemplo, las APPs para los hospitales y que ellos brinden una mejor atención. Ahora, en general, el problema del Estado peruano es que, digamos, se ha deteriorado mucho la meritocracia, ¿no es cierto? Hay unas islas meritocráticas como el Banco Central de Reserva. El propio Ministerio de Economía y Finanzas, que era una isla meritocrática, también se ha ido degradando, sobre todo a partir de Castillo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, eso requiere también una política muy fuerte, es decir, restablecer ¿cómo van a hacer para restablecer la meritocracia y que evidentemente aquellos que no reúnen los requisitos tengan que salir, en fin? Concuerdo contigo, o sea, me gustaría que todo el sector público trabaje como el Banco Central de Reserva, ¿no? Ese es un sueño, digamos, un anhelo, ¿no? Yo fui formado en el Banco Central de Reserva. Ajá. A propósito de eso. Necesitamos una nueva forma de la ley Servir, ¿no? Creo que la ley Servir no ha funcionado. Hay que poder hacer un cambio profundo ahí, en donde, nuevamente,
creo que los incentivos no están alineados. Ujú. Y al no estar alineados, las instituciones mismas dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero entrar en el proceso de ley servir. Entonces tienes una ley servir en donde de las 2.400 instituciones parece que han entrado 9 nada más. Entonces uno dice... Han entrado más últimamente porque han simplificado un poco el proceso, ¿no? Los últimos 2 años han simplificado un poco, pero no ha habido empuje político. Pero en todo caso no hay una gran mayoría en la ley servir. Entonces, pero eso quiere decir, es un indicativo de que algo hay que corregir y que los incentivos no están alineados para todos. Ahora, ¿no? hay un problema grave, es el Congreso, del cual ha formado parte, dicho sea de paso, Fuerza Popular. Sí. Porque el Congreso ha hecho estos nombramientos de los CAS, por ejemplo, sin pasarlos al régimen servir, sino pasándolos dándoles estabilidad sin ningún compromiso, sin ninguna obligación y sin ninguna meritocracia, ¿no? Sin evaluaciones ni nada. Lo cual es una barbaridad, porque les está diciendo, ya les regalo el puesto y ustedes pueden hacer ahí lo que les da la gana porque nadie les va a exigir nada, ¿no? Se atornillan en el puesto. Ese es un tema. Y de otro lado, el propio Congreso ha aprobado una serie de normas y leyes que generan gasto fiscal tremendo. Y estaba leyendo justamente a alguien que ha dicho, no recuerdo quién, que el endeudamiento público puede subir hasta 40% en los próximos 5 años, la deuda pública, 40% del PBI, lo que significaría que nos retirarían el grado de inversión, con lo cual se encarecen los créditos, entonces sería un desastre, como le ha ocurrido a Colombia, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer un gobierno de Fuerza Popular para contener al Congreso, para... en fin... Lo primero que tenemos que hacer es cerrar la ventana que ha abierto el Tribunal Constitucional al permitir que los legisladores puedan aprobar gasto, no para este año fiscal, sino para el siguiente año fiscal, ¿no? Esa ventana hay que cerrarla. Una barbaridad, ¿no? Rápidamente. No puedo entender eso. Sí, eso es lo uno. Lo segundo, sí tenemos que tener una predictibilidad en el incremento del gasto corriente. Nosotros proponemos que el gasto corriente tiene que tener un techo. Puede ser la inflación, puede ser otro porcentaje anualmente, pero los recursos que se generen deben ir más a la inversión pública, inversión en infraestructura. Pero el gasto corriente no puede crecer como crece el día de hoy, en donde no tiene ningún techo de crecimiento, ¿no? Y lo tercero, sí, yo creo que haciendo eficiencias en los sectores van a haber recursos que se van a liberar. Y esos recursos que se liberan irían a inversión de infraestructura. ¿Qué tipo de eficiencias? ¿Van a reducir el gasto no improductivo? Sí, ¿Van a reducir ministerios? ¿Qué tipo de ineficiencia? No planteamos eso, lo que planteamos es que al reducir trámites administrativos, a incorporar tecnología, creo que va a haber mucho o una parte del presupuesto que se puede ahorrar para poder pasarlo a lo que es infraestructura, ¿no? Lo que sí queremos es que, si bien el 80% de la inversión de este país es inversión privada, el 20% es inversión pública, pero la inversión pública tiene que ir a donde corresponda. ¿Y qué corresponde? A la infraestructura, ¿no? Carreteras, puentes, aeropuertos, metros. El gran problema es que la inversión pública tampoco funciona en el Perú. Se ha vuelto, digamos, hay 40 o 50, más del 40% de las obras se paralizan. Así es. Se comienzan, el contratista se lleva la plata y después ya no siguen. Es decir, una gran corrupción, una gran ineficiencia. Es un problema serísimo, eso requiere también una reforma profunda. ¿Qué van a hacer ahí? Sí, ahí lo que queremos es que, primero, y regreso a tu anterior comentario, es que creemos que el MEF tiene que recuperar su fortaleza, tiene que recuperar su fuerza para que pueda dirigir muy bien la ejecución de todo ese tipo de infraestructura que se requiere e inversión pública, ¿no? Hoy día se aprueba en todos lados un proyecto de inversión pública. Creo yo que no deberíamos aprobar eso, sino que el MEF debe recuperar esa fortaleza, ¿no? Y segundo, tenemos que hacer una programación a 3 años de los proyectos que se están ejecutando. Conversar con los gobiernos regionales y hacer corredores en donde, por ejemplo, quiero hacer una nueva carretera Libertadores, Apurímac pone alguna parte que le corresponde a través de su canon, Ayacucho no tiene canon, ahí entrará el Estado, el gobierno central, e Ica, que no tiene canon, entrará el gobierno central también, de tal manera que se haga el corredor completo y no por tramos la infraestructura que se requiera, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el tema de la infraestructura o la inversión pública requiere
una reforma rápida. Y para mí es parar todos esos proyectos nuevos, aglomerarlos, digamos, y empezar a destrabarlos de manera que participen en un corredor que beneficie a la población, ¿no? Bueno, casi el 65%, 70% de la obra pública ahora es ejecutada por los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Hace 30 o 40 años eran 3 o 4% apenas lo que ejecutaban. O sea que esa es la gran transformación que se ha producido, pero para mal, porque no ha funcionado, ¿no? Entonces, hay quienes hablan, por ejemplo, de necesidad, hay una atomización tremenda de la obra pública, hay quienes hablan de armar paquetes regionales o macrorregionales para poder licitar, por ejemplo, agua potable, no sé, ese tipo de cosas. Nosotros creemos en ese tipo de cosas, por ejemplo, porque coincido con lo que dices. El proceso de descentralización no ha funcionado, ha fracasado y más bien lo que ha hecho es estancarnos, ¿no? Entonces, creo más bien en empaquetar cosas y que se ejecute todo al mismo tiempo con los diferentes recursos que tienen, porque lo tiene la región, lo tiene el municipio y lo tiene el gobierno central. En donde el municipio o la región no lo tenga, entrará el gobierno central, pero donde ellos tengan, ellos tienen que poner la plata que ellos tienen. El canon, más del 40% no se ejecuta y está guardada en las cuentas de los gobiernos regionales. ¿Y se reformaría el canon? El canon también tiene una serie de problemas de diseño, ¿no? Sí, ahorita de diseño y de ejecución, porque no se ejecuta. Sí. Entonces lo que hay que primero hacer es ejecutarlo para poder, digamos, desarrollar las obras que se requieren en las regiones, ¿no? Al final, creo yo que, repito, no hay ejecución, no hay ejecutivo en este momento y no lo ha habido en los últimos 10 años. Y por eso la gran diferencia que tenemos nosotros es que nosotros apostamos por ordenar la casa y ejecutar las cosas. Esa es la gran diferencia. Tenemos un gran equipo que puede lograr ese tipo de deseo y de propuesta que tenemos puesta en el plan de gobierno. ¿Tienen definido quién va a ser el ministro de Economía? Es muy temprano para hablar de eso. Pero tenemos en general en economía, en salud, en educación, en interior, un gran equipo que nos acompaña, ¿no? He visto que Juntos por el Perú habría convocado a Pedro Franque para ser ministro de Economía. ¿Qué opinión tienen ustedes de él? Yo creo que es Castillo 2.0, ¿no? Y la población ya sabe que con el gobierno de Castillo, en vez de avanzar, hemos retrocedido y que creo que no es la mejor opción en este momento, ¿no? Bien, Marcos, muchísimas gracias por su participación. Gracias, Jaime. En Lamparia. Y esto ha sido todo por esta vez. No se olviden de seguirnos en las redes de Lamparia. Hasta otra ocasión.